Bueno, esta es la tercera clase de teorías de la investigación. Esta clase entonces tiene que ver con el texto de Paul Feyerabend. Entonces hacemos un enfoque teórico sobre este autor y después les doy las preguntas guía para la lectura de la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Introducción, capítulo 1 y capítulo 2. Estas preguntas no son para calificar, evaluar, sino son para una mejor lectura del texto. Y cuando terminemos este texto, que van a ser entonces 3, este de Feyerabend, el de Ian Hacking y el de Klimovsky, ahí vamos a hacer les voy a dar consignas para evaluar, ¿no? Y después seguimos con otra cosa. Bien, se podría ver al enfoque de Paul Feyerabend, a la epistemología, a la metodología de este autor del siglo XX, como un enfoque de etnografía cognitiva. Ahora vamos a ver en qué consiste eso. La bibliografía utilizada, además de Tratado contra el Método, que tienen ustedes, voy a hablar de un libro que se llama Filosofía de la Naturaleza. Un libro, una publicación post-mortem. Feyerabend fue muy criticado con el Tratado contra el Método. De alguna manera tiene una historia paralela con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn también en el libro La estructura de las revoluciones científicas también fue muy vitoreado, muy seguido, pero también muy criticado. Lo mismo le pasa a Paul Feyerabend y ambos hacen sucesivas reformulaciones de la tesis original. Tratado contra el Método en un caso y la estructura de las revoluciones científicas en el otro. Hay dos artículos más, de uno de la revista Cielo, la red de revistas, y otro de la revista Moebio, Cinta de Moebio, y uno que tiene que ver con Jean Calvet, Historia de la Escritura, algunas cuestiones más periféricas de ese autor. ¿Cómo actúa Feyerabend? De la misma manera que la antropología, la etnografía le propone actuar al investigador. Es decir, hay un texto de Lévi-Strauss publicado en la década del 60, fines de la década del 60, que creo que está en la cátedra UNESCO, todavía está. Es un texto en la página de la cátedra UNESCO, lo vi hace un par de años, titulado Rousseau, el padre de la etnografía. Lévi-Strauss planteaba, este antropólogo francés, Lévi-Strauss planteaba que Rousseau era el primero en decir que para estudiar al otro cultural hay que hacer a un lado los propios presupuestos culturales. En cierto sentido, lo que hace Feyerabend es, para estudiar la producción de conocimiento de cada cultura, hace a un lado los propios presupuestos de producción de conocimiento, en este caso de la cultura occidental racional. Es decir, proceder con la propia cultura o con otras como un etnógrafo, haciendo a un lado esos presupuestos. De esa manera comprender mejor la producción del conocimiento sin ponerse en una concepción etnocéntrica, es decir, tomando la propia cultura como criterio de verdad, como centro. Va a plantear Feyerabend. Feyerabend fue un autor, digamos, con cierto grado de exhibicionismo, ¿no? Fíjense, un epistemólogo, un libro se llama Adiós a la razón, el otro que tienen ustedes, Tratado contra el Método, pero era un autor muy serio, muy profundo. En este libro él plantea la elección de un estilo cognitivo, de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y de racionalidad, incluyendo criterios de evaluación,
de esa producción de conocimiento es un acto social, depende de la situación histórica. Acá hay que relacionarlo bastante con el primer texto, con el texto de Gregorio Klimovsky. Recuerdan que el texto de Gregorio Klimovsky, como planteé en la primera clase, maneja la cuestión de el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Gregorio Klimovsky, desde una concepción más clásica de la ciencia, y también Popper o el positivismo lógico, separan ambos contextos. Acá va a plantear otra cosa Feyerabend. Va a plantear que el contexto de descubrimiento tiene incidencia en el contexto de justificación. Entonces, compárenlo con esa lectura. Averiguar un estilo cognitivo, y acá la cuestión del estilo cognitivo también es algo que pueden ver en simultáneo con el concepto de paradigma de Kuhn, ¿no? Ambos conceptos, ambos significantes, estilo cognitivo, paradigma, están aludiendo a una cuestión muy parecida. Ese especie de etnógrafo cognitivo, este epistemólogo que se transforma en etnógrafo, si quiere averiguar un estilo cognitivo, o sea, cómo los criterios de verdad, la forma de verdad, la producción del conocimiento, para eso debe preguntar cómo piensan los seres humanos de esa cultura, cómo organizan la información, qué clases de sucesos mentales llegan a elaborar, qué tipo de pensamientos, de imágenes, de huellas mnémicas elaboran. Feyerabend parte de determinada proposición teórica, que la podríamos resumir de esta manera, que la podríamos desarrollar de esta manera. Cada cultura posee un nivel de producción cognitiva de tal complejidad, de tal sofisticación, que nada tiene que envidiarle a la ciencia occidental. Es decir, cada cultura no occidental del pasado o de la actualidad tiene su propia forma de percibir, organizar, seleccionar e interpretar la información que recibe del medio ambiente. Por otra parte, posee sus propias formas de evaluar y testear la adquisición y el tipo de conocimiento adquirido. Todo el proceso anteriormente mencionado es construido desde determinada metafísica que lo guía. Es por esta razón que la forma de generar conocimiento de cada cultura o de cada teoría es inconmensurable. Acá aparece un concepto de Feyerabend que también lo trabaja Thomas Kuhn, la cuestión de que si cada estilo cognitivo o cada paradigma, ¿no? Percibe la realidad, organiza los datos de la percepción sensorial, los organiza, los selecciona, los interpreta, y esa producción de conocimiento la evalúa, todo eso se hace desde determinada posición metafísica, desde determinado núcleo no sujeto a testeo, a control. Ese núcleo metafísico no alude necesariamente a lo metafísico en un sentido filosófico, sino Feyerabend ahí alude a que hay un complejo de variables culturales, sociológicas, históricas, psicológicas, que de alguna manera organizan esa percepción y procesamiento del conocimiento. Por lo tanto, ese nivel metafísico no es medible, no es comparable a otro estilo. Cada estilo cognitivo no son comparables porque esos núcleos metafísicos no son comparables entre sí. O sea, de los núcleos metafísicos salen criterios de evaluación, pero todos los criterios de evaluación que existen salen de algún núcleo metafísico. Por lo tanto, no hay un criterio de evaluación más allá de esos núcleos metafísicos. De esta manera, los estilos cognitivos, los paradigmas, las teorías científicas son inconmensurables. O sea, no son comparables entre sí para decir una es mejor que la otra. Esta es la posición de Feyerabend. Lo que plantea Feyerabend en este libro Filosofía de la Naturaleza es filosofía natural. Este libro es post-mortem, o
sea, más o menos lo escribió, lo desarrolló en paralelo a Tratado contra el Método. Como fue muy criticado en Tratado contra el Método, se supone que este libro no lo publicó por esa razón o porque era un proyecto muy amplio y no lo llevó a cabo del todo. Este libro es nuevo y viejo. Es viejo porque se escribió en la década de 70, fines de la década de 70, y es nuevo porque se publicó en el 2013, ¿no? En el 2013, tanto en castellano como en alemán. Así que en ese sentido tiene mucha actualidad y explica muchas cuestiones de Feyerabend que están en Tratado contra el Método, pero no desarrolladas tan profundamente como en filosofía filosofía natural. Entonces, como decíamos, no hay criterios de evaluación del conocimiento exteriores al concepto de realidad que maneje una teoría o una cultura. Entonces, ¿qué va a plantear acá Feyerabend? Va a poner en duda la concepción histórica tradicional del desarrollo de la ciencia occidental desde Grecia hasta nuestros días, desde Heráclito y Parménides, pasando por Sócrates y Platón y los físicos jonios, hasta, digamos, Francis Bacon en el siglo XVII, Descartes y todos los que siguen después. Él va a plantear que no existe un desarrollo de la razón occidental desde un origen donde hay una proto-razón recubierta de formas míticas y racionales, ¿no? La idea de que hay un aparato formal a priori preparado para razonar, pero que no puede hacerlo porque está recubierto por un velo mítico profundo. Digamos, lo que va a plantear él es que antes de los presocráticos, ¿no? En este conjunto de presocráticos iría los físicos jonios y cualquier pensador anterior a Sócrates, un conjunto muy grande, pero antes del desarrollo de la filosofía, por decirlo así, antes del desarrollo de las ciudades griegas, no existe algo así como categorías mentales que solo necesitan ejercitarse. Entonces él va a plantear que la poesía arcaica, o sea, la poesía homérica, es una producción que no es prerracional o irracional, sino que es perfectamente eficiente y se corresponde con la realidad tal cual lo ve el griego arcaico. Entonces, como decíamos, ese aparato mental no es producto de un develamiento, no es que no hay una mente preparada para razonar como Heráclito y Parménides, sino antes de ellos hay no un mundo irracional de error, o de ilusión, sino un aparato mental diferente, con una racionalidad diferente, consecuencias diferentes. Desde ese aparato mental, la poesía homérica era muy eficiente y describía lo que los griegos veían según su concepción de verdad. Feyerabend, en este libro, Filosofía Natural, hace un estudio del arte y de la poesía homérica. Se infiere una forma de ver, procesar y organizar la información sujeta a parámetros diferentes, no erróneos sino diferentes. Digamos, esta concepción que desarrolla ahora después fue criticada, ¿no? Pero vale como actitud general ante la producción del conocimiento, más allá de Grecia. Para Feyerabend, la imagen del mundo del griego arcaico carecía de una unidad o de un punto de vista analítico que permitiera darle una organización unitaria, totalizadora a la realidad. Es decir, carecía de la idea del concepto. No hay un aparato formal con un concepto de sustancia, ¿no?
que permitiera organizar todo desde una perspectiva unitaria. Si no, existía otra cosa. ¿No? Es interesante comparar esto que plantea Feyerabend en la década del 70 con un filósofo coreano muy de moda, que es Byung-Chul Han, por ejemplo, en un libro que se llama Filosofía del Budismo Zen, de hace 2 o 3 años, ahí plantea Occidente, a diferencia de Oriente, opera con la categoría de sustancia, ¿no? Está esencializando el pensamiento de Occidente. Bueno, algo parecido está planteando acá Feyerabend mucho antes que Byung-Chul Han. ¿Qué plantea acá Feyerabend entonces? Que en ausencia de ese aparato, las imágenes arcaicas para el griego antiguo son agregados paratácticos, no son sistemas hipotácticos. ¿Qué significa esto? Recurrimos a cuestiones generales de la lingüística. Desde la lingüística se presenta la división entre textos paratácticos y textos hipotácticos. Los textos paratácticos serían, por ejemplo, una lista de cosas para comprar en un supermercado. Uno escribe yerba, polenta, arroz, carne. O sea, eso sería una serie de cosas desconectadas entre sí, una lista. El cartel damas, caballeros que aparece en los baños públicos, formularios para llenar, mensajes telegráficos, esos son textos paratácticos, porque no hay una conexión sintáctica entre las palabras de un texto de este tipo. Se supone, desde el siglo XVIII en adelante, cuando surgen estos estudios, esto está, por ejemplo, en algún capítulo de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Se supone que el indoeuropeo, ese idioma estudiado, pero que se infiere porque nadie lo conoce, no hay rastros de él en concreto, sino por inferencia del estudio de otras lenguas derivadas del indoeuropeo, se supone que en esta lengua no existían conexiones sintácticas entre las palabras, es decir, no había conectores que sirvieran de nexo. Por ejemplo, sería impensable desde esa perspectiva enunciados como tuve un fuerte dolor de cabeza como consecuencia de una descompostura, punto y coma, pero al tomar los analgésicos que me proporcionó el médico se restableció mi salud. Sería más bien como me descompuse, dolió la cabeza, fui al médico, sané, o sea, desconectado. Enunciados de ese tipo, sin conexiones sintácticas, son las que son propias del indoeuropeo, pero también, dice Feyerabend, del griego arcaico. Habría entonces una acumulación de ideas yuxtapuestas. A partir de la bifurcación del indoeuropeo, en una de las bifurcaciones surgen enlaces que tienen como función hilvanar las ideas, articularlas. Entonces ahí surgen los nexos coordinantes y subordinantes, surge la parataxis, la hipotaxis, y por lo tanto, dice Feyerabend, sobre todo él lo dice para el caso del estudio de la poesía homérica, ese cambio en el lenguaje cambia la forma de pensar y de percibir. Entonces, la ausencia o la presencia de esos nexos coordinantes implica una forma de percibir diferente. O sea, el griego arcaico, en ausencia de esos nexos, lo veía desconectado. En vez de ver un cuerpo como una cosa unitaria, veía un cuerpo como un monigote, como algo con partes cosidas, conectadas precariamente, pero no tenía la noción de cuerpo como una unidad, por lo menos la de cuerpo vivo. Hay una palabra para cuerpo, soma, pero es para el cuerpo muerto. No hay una palabra que unifique a la imagen del cuerpo. Incluso Homero describe los cuerpos, por ejemplo, Homero, según Feyerabend, según la interpretación que él le da, no habla de brazos o de piernas, sino habla de codos
rodillas, muñecas, incluso fragmentando las extremidades. Entonces Feyerabend plantea que el griego arcaico veía o percibía el mundo como un agregado de cosas y no como algo integrado. En correspondencia con esto, la psique del griego arcaico, ¿no? Psique es traducido peripsique, que sería el tratado sobre el alma de Aristóteles, de ánima en latín, pero psique no es el alma en el sentido cristiano, sino otra cosa. Pero digamos que la psiquis del griego arcaico era una entidad permeable al exterior, carente de esa separación subjetiva que se ve en el cogito cartesiano. Pienso, existo, o sea, declarar real la actividad subjetiva y poner en duda el resto. Esa escisión, ese tipo de cosas no existían en el griego arcaico. De hecho, sería difícil, dice Feyerabend, pensar en una frase como Aquiles sueña o Aquiles tiene un sueño. En realidad el sueño viene a Aquiles. O sea, el sueño es algo exterior que viene a uno. El sueño es algo que le viene a Agamenón en el campamento junto con su ejército cuando está durmiendo, asediando Troya. Bueno, el sueño viene a Agamenón. Es decir, la psiquis del griego es permeable, es transparente. No hay una separación subjetiva. Para fundamentar la hipótesis para fundamentar su hipótesis, Feyerabend por ejemplo analiza el arte arcaico y dice que, por ejemplo, en un vaso ático de los siglos 9, octavo antes de Cristo, un cuerpo vivo y un cuerpo muerto se representan de la misma manera, con un giro en la posición del mismo. Este libro está en PDF, lo pueden ver ahí. No pude copiar las imágenes en la diapositiva. El que quiere leer se lo doy, pero lo pueden encontrar en PDF. Por ejemplo, el cuerpo vivo o el cuerpo muerto es el mismo. Es un cuerpo estilizado, esbelto, en una posición vital, pero para representar la muerte o la vida, el estado del cuerpo, digamos, en posición vertical representa el cuerpo vivo, y el mismo cuerpo en posición horizontal representa el cuerpo muerto. Entonces, el concepto de muerte es un concepto añadido. Entonces hay un tratamiento aditivo de objetos y acontecimientos. Por ejemplo, para representar, digamos, una persona que es devorada por las fauces de un león, es el mismo cuerpo vital y en una actitud plácida que se junta, que se articula con las fauces de un león. Eso es un tratamiento aditivo, agregativo. No hay un cuerpo sufriente devorado por las fauces del león. Por lo tanto, dice Feyerabend que en la poesía homérica se puede advertir que se realizan comparaciones que dividen al cuerpo en partes separadas, concibiéndolo como un agregado. De esta manera, un movimiento que para nosotros sería continuo es dividido en partes como en una cinta cinematográfica. Por ejemplo, el relato, el ejemplo de Aquiles, analiza ese segmento de la poesía homérica cuando Aquiles mata a Héctor y arrastra su cuerpo frente a la muralla de Troya, arrastra el cuerpo de Héctor, y ahí hay y en esa descripción que hace Feyerabend, digamos, no aparece la noción de unidad del cuerpo, sino parece que el cuerpo está fragmentado en partes, por la forma de arrastre del cuerpo, ¿no? Entonces Feyerabend plantea que no hay un centro organizador que unifique la secuencia de hechos, imágenes o procesos. De esta manera falta el concepto de sustancia en el aparato formal. Por lo tanto, si falta eso, lo que se ve, lo que se describe es otra cosa. El que falte, el que se lo vea como un agregado y no como sustancia, para Feyerabend no sería un juicio de valor, sino un señalamiento de lo que se ve es diferente. Y esto vale no solo para Grecia, sino
que cualquier núcleo metafísico de este tipo, donde está la variable sociológica, histórica y el lenguaje mismo, entonces este núcleo metafísico hace ver las cosas de manera diferente. Los criterios de producción del conocimiento y de evaluación son diferentes. Vale para cualquier conocimiento o para cualquier cultura, la dimensión de producción de conocimiento de cualquier cultura. Lo que Thomas Kuhn plantea para teorías científicas dentro del curso occidental, bueno, de alguna manera Feyerabend lo extiende para cualquier producción cognoscitiva. Bien, esto ya lo habíamos planteado, ya se los había dicho. Entonces, Feyerabend se opone a la demarcación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, separación que defiende el positivismo, el falsacionismo, el positivismo lógico, donde ellos recluyen en un arcón, en el halcón del contexto de descubrimiento, recluyen los elementos metafísicos o prerracionales. Él plantea que esos elementos metafísicos o prerracionales operan también en el contexto de justificación y opera para cualquier conocimiento, incluida cualquier teoría, cualquier disciplina científica, de cualquier disciplina, sea ciencias exactas o ciencias duras o como se les llame, en Occidente, en Oriente y en cualquier lugar. Entonces está en contra de esa separación. Bueno, da ejemplos, digamos, él va a plantear que el pensamiento llamado mítico o entre comillas primitivo en realidad no es tal, sino que posee una racionalidad divergente y es tan complejo como el de cualquier sociedad. Es decir, va a plantear que el mito en realidad no es prerracional ni racional, y que los rituales y una serie de cuestiones tienen que ver con una descripción del medio ambiente hecha de una manera particular. El dominio del espacio a través de la astronomía de estos pueblos, o la descripción de especies botánicas, ese tipo de descripción, esos sistemas de clasificación que tienen culturas de este tipo, implican un aparato mental de un nivel intelectual muy desarrollado. Por ejemplo, en África ecuatorial, en Gabón, un informante a un etnógrafo le plantea que hay 8.000 términos botánicos. O sea, después de un estudio determina que hay 8.000 términos botánicos. O sea que hay sistemas de clasificación de la naturaleza de una sutileza como el occidental. O sea, hay una sistematicidad en esa clasificación que no corresponde con la idea que uno tiene de primitivismo de esos pueblos, o la forma de conservar el maíz puro sin que se mezcle con diferentes especies del maíz, por ejemplo, en el caso de las tribus mexicanas. También plantea que los concilios tribales guaraníes son parecidos a simposios científicos, es decir, se discuten y se analizan términos. Cada especie nueva implica una discusión sobre cómo nombrarla y qué raíz de la lengua, qué elemento de la lengua guaraní es más eficiente para nombrar esa nueva especie. Es decir, hay un debate científico. Entonces son cosas que el científico desprevenido cree encontrar solamente en la cultura occidental. Las construcciones megalíticas, por ejemplo la Stonehenge, que está en Inglaterra, por ejemplo, este observatorio de piedra es construido casi como una construcción que parece realizada
O sea, es realizada por 3 pueblos diferentes, por oleadas de 3 pueblos que no se conocen. Pero el tipo de construcción es unitaria, realizada por pueblos que no se conocen. Y se supone que ese tipo de construcciones tenían que ver con un estudio de la astronomía. Algunos autores, no todos, demuestran la exactitud de ese observatorio megalítico. ¿No? Sucesivos círculos concéntricos. Acá aparece el problema del antiguo egipcio, es decir, cómo trasladaron piedras de 25 toneladas de lugares tan lejanos, porque no estaban por ahí. Cómo se logró la construcción de ese emplazamiento, cómo se pusieron de acuerdo a culturas alejadas en el tiempo. Bien, y plantea Feyerabend, semejante tratamiento de acontecimientos asimétricos, o sea, la naturaleza, tratar a la naturaleza, que es asimétrica, mediante estructuras simétricas, como el círculo y la herradura, el círculo de piedras y la herradura en el medio de Stonehenge. Esto ya se hizo después, es decir, la cuestión de fundar el conocimiento en principios de simetría lo hizo la física de Galileo en adelante, ¿no? Otra cuestión que se plantea Feyerabend es que no se estudia bien, se estudian mal los vestigios, los restos culturales encontrados por la arqueología. Es decir, dice Feyerabend que si se perdiera la poesía homérica o se perdiese los textos de los filósofos griegos, lo que quedaría sería algo que daría la impresión que no fuera muy desarrollado. Es decir, hay que centrarse, hay que ver de otras maneras los vestigios. Es decir, por ejemplo, quien descubre el fuego, de alguna manera, todo lo que está alrededor del fuego, todos los conocimientos necesarios para descubrir y mantener el fuego y comprender el fuego, implica un aparato mental muy desarrollado. Además, quien descubre el fuego está dentro del pensamiento mítico, también domestica animales, cultiva plantas, mantiene especies separadas, y tiene una serie de conocimientos y una relación con el medio ambiente muy elaborada. Este tipo de acceso, este tipo de producción de conocimiento es la que recomienda Feyerabend. Es decir, critica el método de la arqueología, por lo menos de la década del 70, ¿no? Lo que él entendía en esa época. No sé cómo será ahora exactamente esto, pero plantea que encontrar, delimitar, digamos, el recolectar vestigios culturales, restos culturales, y nombrarlos por la cultura, poner cultura de según el lugar donde fue hallado, estudiar la difusión de estos restos, averiguar quiénes fueron sus portadores por los restos óseos. Esto es insuficiente. Digamos, esto es solo una recolección y una utilización del concepto de cultura genérico para nombrar los elementos agrupados en conjunto según el material con el cual se producen, según la técnica con la cual se manipulan. Hacer esto es solo algo superficial. Es decir, lo que falta acá es la utilización de una teoría para interpretar esos restos. Y si no, lo que se hace es creer que se va virgen a la interpretación de estos vestigios, pero en realidad uno tiene una concepción de manual sobre la evolución, ¿no? Con una teoría decimonónica uno accede a esos vestigios culturales, y lo que ocurre acá entonces es que aparece desde un paradigma evolucionista o desde un estilo cognitivo occidental
que menosprecia culturas no occidentales, ahí aparece el concepto de magia. Entonces se representan cosas, objetos, es decir, hay dos posibilidades. Feyerabend va a decir, el pensamiento mítico en realidad describe, y describe para conocer, describe para anticipar, describe para dominar mejor, o sea, describe las fases de la luna, o describe cómo mantener el fuego para conocerlo mejor. La otra posibilidad es que un ritual implica simplemente magia, ¿no? Podríamos tomar, no lo hace Feyerabend, pero podríamos tomar un caso clásico de Hauser, por ejemplo, Historia del Arte, tomo 1, que va a plantear Hauser, que sería una posición diferente a la de Feyerabend. La representación pictórica de un bisonte por parte de un hombre del Neolítico no era para el goce estético, dice Hauser, sino era una técnica de magia. Es decir, la representación del bisonte, incluso del bisonte lanceado en las cuevas, no sé, de Altamira o en distintos lugares del mundo, es una caza del bisonte en efigie. Es decir, se lo caza pictóricamente para anticipar la caza efectiva. Es decir, se lo caza realmente en esa representación pictórica. Incluso para fundamentar esta idea, Hauser plantea que muchos bisontes son lanceados, está la marca de la lanza, porque es la forma de cazarlo en efigie. O sea, cazarlo en efigie sería cazarlo en un sucedáneo del bisonte. O sea, era un acto mágico para Hauser. Esto es lo que Feyerabend pone en duda, esto es lo que Feyerabend critica. Hay otro ejemplo que no es de Feyerabend, pero el arte rupestre de las manos en negativo, ¿no? Esto está en el libro de Jean Calvet, mencionado adelante. Estas manos en negativo, como se ve, aparecen las manos en las cuevas en negativo, a veces todas las falanges y a veces algunas de las falanges, ¿no? Una teoría es que es la que criticaría Feyerabend, aunque no nombra este ejemplo específicamente, es que hay amputaciones rituales. O sea, las falanges que faltan son por una amputación ritual. La otra posibilidad es que han sufrido lepra o alguna enfermedad y se le han caído las falanges. Pero algunos estudios donde muestran en algunas regiones la frecuencia estadística de la aparición de estas distintas manos en negativo, darían que pensar que es un código cinegético, es un código para cazar. Es decir, es la descripción del código, para que todos lo conozcan, para cazar. Es decir, según la falange es un bisonte o un tigre o un venado. Es decir, es un código para organizar la caza. Entonces, según, digamos, yo diría, Feyerabend se volcaría para esta otra interpretación. Es decir, ¿qué es lo que excluye la posición que toma como núcleo metafísico al evolucionismo? Pero que cree que es neutral, que cree que no tiene teoría. Siempre se tiene una teoría, ¿no? Lo que diría Feyerabend. Lo que cree, lo que cree esta posición es, digamos, se excluye de la hermenéutica de los rituales, o sea, de la interpretación de estos rituales se excluye que sean descripciones de procesos cíclicos en vez de representaciones de cosas. Digamos, si yo quiero, una posibilidad para explicar lo que es el fuego o cómo mantenerlo es encendiendo un fuego y predicando con el ejemplo. La otra posibilidad es desarrollar un comportamiento de simulación. O sea, para explicar lo que es el fuego, simulo tener el fuego, mantenerlo, hago una serie de movimientos que simulan la existencia del fuego.
esto se puede ver como un ritual mágico o se puede ver como una forma de describir, una forma de representar el cuidado y la producción del fuego. Fjällräven está por esta segunda posibilidad. El ritual que tiene que ver con la luna, o rituales que tengan que ver con la luna, una es la idea de capturar la luna o influenciar sobre la luna con ese ritual, de la misma manera que digamos, pintando al bisonte influencio sobre la casa del bisonte. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que ese ritual simplemente describe las distintas fases de la luna. Solo las describe para conocerla mejor, para desenvolverse mejor en el medio ambiente. Sobre esta hipótesis se inclina Fjällräven. Y dice, en otro plano, cuando surge el lenguaje, representaría de otra manera este conocimiento. Entonces, como decía antes, el pensamiento mítico para Fjällräven es una forma de describir acontecimientos. El aspecto ritual serían acciones de simulación o de representación de esos acontecimientos, y no para capturar, no desde un punto de vista mágico. O sea, desde este punto de vista el conocimiento mítico es tan eficiente como el occidental. Preguntas para la lectura de la introducción, capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Estas son preguntas guía. Después les doy las preguntas para evaluar. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál es el modelo clásico de desarrollo de la ciencia que critica a Fjällräven y cuál es el modelo que él propone? ¿Por qué esta proposición se relaciona con su anarquismo metodológico? Se llamaba y lo llamaba el anarquista metodológico. Es fundamental, en este texto de Fjällräven, es fundamental la noción de juego, del componente lúdico. Liga la producción de conocimiento a la producción del componente lúdico, y liga el proceso de adquisición del conocimiento del niño, que tiene que ver con el juego, hace un símil de este proceso con el desarrollo de la producción de conocimiento científico. Para esta cuestión uno podría compararla, si quieren, hay una historia, pero también hay un film, El niño salvaje, de François Truffaut, 1969, película en blanco y negro. Ahí y en un informe que salió publicado hace un par de años, hay una edición bastante actual, un informe de 400 páginas que describe la situación de un niño encontrado en los bosques de Aveyron, en Francia, en el 1800. Entonces acá hay una pelea entre Pinel e Itard sobre quién era este chico que aparecía desnudo, trepaba árboles y robaba comida de las granjas, no sabía hablar, emitía sonidos guturales y se lo suponía como un caso más de los niños salvajes o niños lobo. Y el punto importante acá es el punto que tiene que ver con por cómo se le enseña el lenguaje a Víctor. Itard planteaba que el lenguaje en esa época, basado en la noción de tabula rasa de Locke, implicaba que el lenguaje surge a partir de necesidades, por ejemplo, necesidad de alimentación. Por lo tanto, a Víctor se le mostraba agua, un vaso de agua, de leche, y se esperaba que tuviera sed o hambre, y entonces se le mostraba un cartel de agua y otro para la leche. Se supone que tenía que decir esa palabra para que le dieran el vaso. Entonces surgía de una necesidad. El punto es que Víctor se hacía entender con gestos, pasando por alto la necesidad del lenguaje oral. Por lo tanto, Itard se siente decepcionado, le da el vaso de leche, y cuando le da el vaso de leche, Víctor repite let, o sea, empieza a canturrear con la palabra. Así, con cada palabra que Itard le trata de enseñar desde un paradigma diferente, Víctor la aprende jugando y no por necesidad.
Es decir, aparece la dimensión del juego que desarrolla Feyerabend en este libro. Otra pregunta: ¿qué es un hecho científico para Feyerabend y qué papel juega en su modelo de desarrollo de la ciencia? Es decir, acá está la cuestión de acá está la cuestión de la afirmación de Nietzsche: no hay hechos, hay interpretación, ¿no? Este es un planteamiento bastante similar al de Feyerabend para ver esta cuestión. Acá aparece nuevamente la cuestión del juego. Si fuéramos anacrónicos, trabajaríamos el planteamiento de Feyerabend del Tratado contra el Método, que es de la década del 70, con el concepto de conocimiento transdisciplinar, ¿no? Feyerabend es una banda letra, es decir, plantea algo que se desarrolló mucho después, que es la idea de lo transdisciplinar, o sea, la idea de un espacio de conocimiento que atraviesa varias disciplinas, no lo interdisciplinar, sino lo que atraviesa, lo que quiebra la separación entre disciplinas. O sea, él está en contra de la departamentalización del saber, y eso lo relaciona con la intuición científica. ¿Cómo se da el debate para Feyerabend? ¿Qué rol cumplen en él la argumentación racional? Ahí aparece nuevamente la cuestión del juego, pero aparece la cuestión de la propaganda. Para él la propaganda no solo es para la política o para la guerra, sino que la propaganda tiene que ver también con el conocimiento científico. Bueno, estas son las 4 preguntas, así que bien, terminamos ahora la clase 3 y después la semana que viene les doy consignas para un trabajo para evaluar, y después seguimos con otra cuestión más profundamente metodológica. Bueno, hasta luego.